sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Las sirenas corresponden a las bombas que se dirigen hacia el Palacio de la Moneda, edificio desde el cual se levanta una densa y negra columna de humo que está cubriendo la capital. La Z es cooperativa, un intenso tiroteo en el centro de la capital de Santiago de Chile. Martes 11 de septiembre de 1973. Hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El país hace un esfuerzo por recobrar su memoria. Calbuco no escapa a ello. Al conversar, nos dimos cuenta que es poco lo que se sabe de esta histórica fecha en nuestra ciudad. Al investigar, descubrimos que el manto de muerte y terror también llegó a nuestros canales y costas. Estas son algunas de sus historias. El falta de abastecimiento sí se veía, pero nosotros, los que participábamos en el gobierno en ese momento, en el gobierno de la Unión Popular, lo teníamos claro que era una contracampaña sobre el gobierno de Salvador Allende. Sabíamos que eran los empresarios, eran los grandes comerciantes que empezaron a especular, ¿cierto?, a guardar en las bodegas, las grandes bodegas, para no abastecer al comerciante chico, y más aún, el comerciante chico era el que hacía el mercado negro. Y a la gente, por ejemplo, hablemos de la gente de campo, venían, ¿qué le decía al comerciante? Sobre todo el comerciante de derecha, decía, no, Allende lo llevó todo, lo llevó a Cuba. Mira, se replicaba en Calbuco, pero sucedió, pero ya fue el año 73 prácticamente. En el 72 habían pequeñas faltas de algunas cosas de negocio, porque yo lo sé, porque mis padres, digamos, tenían negocio, y ese tiempo yo era agente de Copec en Calbuco. Así que prácticamente hasta el 72, mediados del 72, digamos, Calbuco marchó normal, digamos. Después empezaron los problemas, digamos, de abastecimiento por el paro de camioneros que hubo a nivel nacional. Aquí en Calbuco no hubo ninguna empresa tomada, no existió toma de empresa. Entonces es un temor infundado, obviamente, así como le decían a la gente del sector rural que si tenía 2 vaquitas, le iban a quitar una. Qué cosa más absurda eso. Pero sí hicieron correr ese rumor, entonces la gente tenía miedo, puede ser cierto, en fin, tenía miedo, tenía temor. Nosotros nos pasó el negocio bajo. Pasa que yo no trabajaba ahí, pero mi papá cuando llegaba, sobre todo aceite, el aceite no llegaba como ahora en botella, llegaba en tambores de 220 litros. Y tenía que tener con la máquina. Entonces, cuando ya iba con una máquina dándole, hasta terminar un estanque o un tambor de aceite, era bastante cansador. Pero tú veías las mismas caras o veías la empleada de la casa, que la mataron otro día. O al tercer día, al cuarto día, iba un pariente y así. Y tú sabías, ejemplo, que la gente tenía aceite, porque yo le decía, usted vino hace 3 días atrás. Ahora, nosotros nos vendíamos más de 1 litro de aceite por persona. Porque tú tienes que abastecer a las personas. Pero tú te das cuenta que la gente tenía azúcar, tenía aceite, tenía fósforo, tenía lo de siempre, lo que más reclamaba la gente. Era bien como la calbucana, la rivalidad política, no se llevaba a grandes extremos. Incluso compartíamos las bebidas que andábamos trayendo en la noche, no falta. Era bastante ¿cómo diría? Relajada de que había, de que, claro,
de que existía división, existía, digamos, estaban claramente marcados quién era gente de izquierda y quién era de derecha, qué es lo que hacía. Y yo en ese tiempo era joven, muy joven, y tenía amigos jóvenes que de distintas corrientes políticas, pero conflicto no había tanto. Los conflictos lo hacían la gente más madura, ¿cierto? Los jóvenes, por ejemplo, en ese tiempo no éramos conflictos. Políticamente nosotros conversábamos, nos juntábamos con jóvenes de derecha, que sus padres eran de derecha, sabían que nosotros éramos comunistas, sabían quién era socialista, ¿cierto? Pero no, conflictos en ese sentido no había. Ahora, los conflictos, yo le voy a decir que lo hacía la gente más madura, la gente, mucha gente de derecha que mandaban, ¿cierto? Mandaban a sus hijos. Cuando nosotros salíamos así a las calles a hacer rayados a favor del gobierno de la Unidad Popular, sabíamos que eran hijos jóvenes de derecha que lo mandaban a sus papás, porque nosotros después nos juntábamos con ellos. Y en la mañana del 11 de septiembre llega corriendo la empleada que la niña que trabajaba aquí en la casa era socialista, pero socialista, digamos, ni te digo cómo era. Y llegó corriendo y llorando. Nos golpeó el dormitorio, no, pasó para adentro, pero que está, porque bueno, como a todos nos gusta escuchar radio, de repente dice que se cortó la radio. Listo, pues empezó a escuchar esta y que iban a dar un golpe de Estado. No que dieron un golpe de Estado, sino que iban a dar un golpe de Estado. Me avisaron temprano, ya a las 7 de la mañana, de que había un golpe de Estado. No teníamos idea qué significaba golpe de Estado. Que los militares habían tomado el gobierno. Entonces no teníamos idea qué significaba eso. Por lo tanto, obviamente, temprano me dirigí a la oficina que estaba instalada en lo que es hoy día el edificio fiscal que está frente al Banco del Estado. Comencé a llamar a Puerto Montt, al edecán del intendente, el intendente no estaba. Curiosamente ubiqué al edecán, que era un capitán de carabineros y que estaba en el regimiento Sangre en ese momento. Allí me comuniqué con el regimiento y me dan la persona, digamos, que era que estaba siempre junto con el intendente, que era un capitán de carabineros. Y él me dice sencillamente: Rubén, ya esto ha terminado, tú tienes que hacer entrega de la oficina y retirarte allí porque hay un régimen militar en este momento, se han hecho cargo del país, de la administración. Eso. Cuando llegó el 11 de septiembre de 73, yo ya fui perseguido, ¿cierto? Bueno, el día del golpe tuve que ir a Chiloé, porque fui uno de los primeros buscados en Calbuco. Conjuntamente con la compañera Amanda Vargas, que hoy día ya no existe, éramos buscados intensamente por las fuerzas represivas de Pinochet. Y esperé allí hasta las 11 de la mañana, porque muy poca gente en las calles. A las 11 de la mañana hay un piquete de carabineros que rodea, digamos, la oficina, e ingresan 4 o 5 carabineros también dentro de la oficina, y el capitán en ese momento me dice que debo dejar la oficina y que ellos se van a hacer cargo de eso. Y obviamente quien tenía un fusil apuntando, mejor dicho, de frente era quien después fue un general, me parece, el señor Contreras, en ese tiempo era subteniente aquí. Así que salí. Tenía un retrato de Salvador Allende, con el cual lo levanté y salí por la puerta hasta la calle con el retrato de Salvador Allende arriba en el brazo.
Fue una actitud en ese momento temeraria, tal vez, porque no se sabía cuál era la reacción que iban a tener ellos. Solamente después, con el correr de los días y de los meses, nos fuimos dando cuenta, digamos, del tremendo peligro que revestía el hacer algún gesto a quienes estaban usando en ese momento las armas. Sí, mira, el día 11 yo concurrí a mi lugar de trabajo, pero a trabajar, o sea, porque para empezar los medios de comunicación no eran tan ágiles como ahora. Por lo tanto, yo partí en la mañana a mi lugar de trabajo y cuando llegué a la escuela, el director era don Sergio Ayarzo, nos dijo, cabros, que vienen a lesear acá, hay un golpe de estado, váyanse a su casa. Y nos vine, claro, y me volví a mi hogar. ¿Qué pensó ahí? Bueno, escuchar noticias dentro de lo que era posible y a tratar de entender lo que era un golpe de Estado, ¿no? A tratar de hacerse una idea, digamos, de lo que venía. Pero yo nunca me imaginé que la represión iba a ser tan dura, digamos. Era triste ver a gente celebrando, ¿no? Ahí se notó la polarización, ¿no? En Calbuco, pasaba y había gente celebrando y otros que estaban muy tristes y desilusionados por el fracaso de Allende, que era, para mi gusto, una idea muy válida, digamos, ¿eh? El pueblo, la gente humilde, estaba realmente contenta con el gobierno. Yo sé quién fue la persona que me acusó que yo andaba en Calbuco, iba de vuelta para mi casa, para Texas, cuando llamaban el Terraprem, apareció Carabinero. Me detuvieron. Ya. Le dijeron, engañando a mi mamá, le dijo el funcionario que me detuvo, le dijo, señora, su hijo va a volver al tiro siempre que le damos unas cuantas preguntas. Yo sabía que no era así. Yo tenía claro lo que era. Ya, me tuvieron 4 días y 4 noches y tanto a calabozo. No me entregaban la comida que me llevaba mi mamá. Me quitaron la cama que me llevó la mamá. Dormí así dentro de ese lapso. 4 días después fui trasladado a Puerto Montt. Me llevaron al regimiento. El regimiento dijo no estaba recibiendo presos, sino que lo lleven abajo En ese momento la fuerza represiva de Pinochet no se llamaba esto CNI. La primera fuerza represiva que montó la dictadura se llamaba SIN. Mira, la fecha exacta no la recuerdo, pero debe haber sido alrededor del 18 de septiembre, un par de días después, entre el 18 y el 20 de septiembre del mismo año, de forma inmediata. Ya, no, me detuvieron y sin ninguna explicación. Incluso yo no estaba en mi casa, estaba pololeando con mi señora y se me pescó el toque de queda. En la casa de mi señora, que vivía en la Picuta, y me vine por detrás, entré por el fondo del sitio, y cuando llego a la casa, mi papá me dijo, nos allanaron y te andan buscando. No, quedé helado. La patrulla volvió después de unos 10 o 15 minutos. La comandaba Lautaro Contreras, con quien yo era amigo, ¿ya? Y me dijo, oye Jaime, te requieren de Puerto Montt, así que te tengo que llevar detenido. Come, vístete, ponte esta ropa, yo te vengo a buscar en 15 minutos más. Si eso ocurre de nuevo, en ese rato desaparezco. Si llegase a ocurrir de nuevo. Llegó un señor muy alterado. Otra vez me llevaron a la fiscalía. Me llevó en un cuarto chico donde tenían así con alambre, tipo subiere de alambre, ¿cierto? Me hizo sentar ahí y me largó un coscacho y me tiró y el alambre rebotaba, ¿cierto? Me dijo, este es un recuerdo, porque te va a ir, me dijo, pero es un recuerdo. Y me dijo, después me pegaban tenían unas cosas así. Yo me di cuenta que era una bolsa con arena.
que nos pegaban a la espalda. A lo mismo le hicieron mi compañero, que después salimos juntos de día. Nos pencaron la espalda. Hoy día te tocaba interrogatorio, al otro día descansaba. Al otro día interrogatorio, al otro día descansaba. Así. Día por medio era la golpiza entonces. En el caso mío por lo menos, sí. Sí. ¿Y la golpiza a puños o con...? También con algunos objetos que pueden haber sido goma, que no sé. Pero yo nunca lo vi, porque estaba siempre vendado. Nunca vi a mis interrogadores. No, y las amenazas, o sea, a ti de un principio te decían, ¿no?, que formabas parte del cárcel marxista, que se iba a extirpar del país y eso significaba eliminar. Nos hacían poner en fila y nos iban haciendo pasar uno por uno y nos iban pegando huascazos. Con esas mismas cosas que yo le digo, unas bolsas con arena, si era con una bolsa con arena. Uno por uno, pasábamos y nos pegaban los huascazos. Eso nos duró más o menos como 3 días, que en las mañanas nos hacían ese castigo. Eso pasábamos en Puerto Montt y también pasé en Calbuco. Eso, muy terrible. ¿Esos 2 meses que estuvo 2 meses en Puerto Montt? 2 meses. ¿Y todos los días lo apremiaban? Todos los días, era terrible. En el día nos maltrataban a nosotros y en las noches se escuchaban los gritos, como yo le decía recién, gritos de mujeres en el segundo o tercer piso, no lo sé. Cuando ya parece que decidieron dejarme en libertad, ¿no? Me hicieron unos 3 o 4 simulacros de fusilamiento, ¿sí?, en una pieza, ahí sin venta. Ya me firmaron en unos sacos, ahí tenían como unos sacos, no sé si habían ejecutado a alguien, no había sangre por lo menos, pero habían sacos y como 4 milicos de narciso con fusiles que te disparaban, como que te iban a matar. Yo la primera vez lo creí, la segunda lo dudé. La tercera lo seguí dudando, me dijeron una de esas, decían el INAL, si tú podías desaparecer y no pasaba nada, te mataban, te tenían por cualquier lado y nada. En una de las últimas sesiones de fusilamiento me dispararon con una pistola, fogueo seguramente, en la sien y perdí parte del oído, lo cual dificulta mucho mi trabajo. Y se me ha ido agravando con el tiempo. El mayor de todos, pues si tuviéramos 6 hermanos, el mayor era él. Después seguía mi hermano, después yo. O sea que ahora a esta fecha tenía que haber tenido 81 años. A esta época se hubiera estado vivo. Fue un 17 de septiembre, yo me iba de aquí de Calbuco, como hay otro que queda, como digo, me iba como a las 5 de la tarde, me iba, y justo antes de llegar a Texas, contra la Virgen ahí, iba en la camioneta y me alcanzan a silbar. Y me dijo que es mi hermano que llevaba. Y me hizo seña nomás y se fue. ¿Una camioneta normal? Una camioneta normal, pero lo llevan atrás en la cabina, atrás en la carrocería lo llevaban parado. Eso me acuerdo yo bien, porque él me dijo chao, así se despidió. Y después no supimos más de él hasta después, no sé si le puedo contar porque no tenía un pariente ahí que lo sacó y lo llevó al norte, se fue al norte. Y ahí estuvo en Valparaíso y después estuvo en Salamanca. Y después supimos que estaba trabajando en Quilpué. Él escribió a mi mamá, parece que no me acuerdo bien. Le escribió a mi mamá, parece que estaba trabajando en Quilpué. Y me llamaron los carabineros que a mi hermano había muerto en Quilpué. Y me acuerdo de conseguir plata, incluso mi papá fue sí, pero cuando fui a mi papá, como ya no está, no podemos, nunca mi papá fue de contar las cosas. Pues. Así que no sabemos si cuando llegó estaba sepultado y apareció en una fosa común. Porque duraba para 5 años aparece esa fosa y después ya nunca más se supo ver. Yo cuando me fui ya, o sea, fui a Puerto Montt y lo fui a ver ahí, me fui a enterar que él estaba como detenido desaparecido, el único de Calbuco. Él se llama Antonio Yarzún Leal. Señora May, ¿y eso dónde fue? ¿Dónde vio usted el...? En Puerto Montt, en el Diego Rivera, ahí está. Ahí está, nosotros lo fuimos a ver con mi hija y mi sobrino. ¿Hay un memorial ahí? Sí, hay un memorial, ahí está en una pantalla, están todos los... y ahí sale. Si ustedes lo van a ver, ahí va a estar. Su nombre, y de Choñito nomás, así le decíamos nosotros.
sea, que nosotros siempre supimos que Johnito fue, que él según se suicidó, todo, siempre lo supimos, pero como cuando lo fuimos a ver en Puerto Montt, ahí está, o sea, lo creímos que realmente está detenido, o sea, fue un detenido desaparecido y nunca se le entregaron el cuerpo de él. Y todavía lo sentimos porque usted sabe que cuando muere un familiar de uno siempre lo quiere ir siquiera a ver, a dejar una flor al cementerio. A mí lo peor fue cuando me llevaron con mi hijo preso a Puerto Montt y nos llevaron encadenado. Mi señora había muerto, la isla había muerto el año anterior. Y el año 89 llegaron por la famosa presentación de Vigi que iba a hacer en Calbuco. Yo era presidente del Partido Socialista y dije, no, a este gallo aquí no lo dejamos pasar, pero por ningún motivo. Y ahí, ejemplo, me llevaron acá con mi hijo Alejandro, que llegaron presos, y ahí me interrogaron. Me preguntaron por qué el otro se llamaba igual que Alejandro Torres, porque es mi hijo. Le dije, es menor de edad, le dije, por favor no lo lleve, le dije, su madre murió el año pasado. Le dije. Así que usted, que es coronel, le dije, está a cargo aquí a la fuerza de carabineros, por favor no lo lleve, le dije, lléveme a mí. Pero no lo lleve a él, le dije. No, me dijo, él es menor de edad, qué sé yo. Los gallos, para que tú veas que el doble discurso de la dictadura. De repente, compadre, veo venir un tal por cual con las cadenas. Oye, igual que fuera Pítalo, gallo con una facilidad, nos encadenó a la cuca, que era una cuca alta, me acuerdo. Y llegamos a Puerto Montt encadenados, que yo a mi hijo lo iba calmando en el viaje porque Alejandro era un cabro nomás. 17, 18 años haber tenido Alejandro, a ver, sí, más o menos, haber tenido más. Yo le dije que no iba a pasar nada, qué sé yo, a pesar que yo iba con un miedo pero tremendo. A mí me pegaron bastante fuerte, me pisotearon, me tiraron al suelo, ¿ah? Con mi hijo, y pasando ellos encima de nosotros, desfilando como desfilan en las calles. La famosa alfombra que le llaman, varios nos pasó eso. Boca abajo en el suelo y ellos pasaron encima de nosotros. Y las patas típicas. 8 días. 8 días. Que fueron interminables, por supuesto. Pero yo sabía que me la jugaba porque no solamente me jugaba a mí mi vida, jugaba la vida de mi familia. Porque ya era casado. Pues tuve un hijo, en el matrimonio tuve un hijo y también yo sabía que jugaba la vida mía, jugaba la de mi señora y la de mi hijo porque la derecha y el fascismo no tenían escrúpulos de desaparecer familias enteras. ¿Cierto? Que usted mismo sabe, que hoy día ni siquiera se sabe dónde están esas personas. Pero por una manera de pensar, sentir tanta impotencia, ¿cierto? Lo dejaba más rebelde hacia la dictadura, como se dice, y enfrentar políticamente. Pero obviamente que el castigo, uno de los castigos grandes, es el exilio. Y estas personas que fueron exiliadas, como mis dos hermanos al final que quedaron establecidos en Suiza, no podían regresar a Chile. Por lo tanto, nosotros los familiares, los hermanos, las cuñadas, nos íbamos en familia hasta Bariloche. En Bariloche, una vez al año nos encontramos la Semana Santa allí, nosotros llevamos todo lo que correspondía aquí a marisco, cosas que pasamos en los vehículos, y allí pasamos 4, 5, 6 días, una semana entera, compartiendo con los hermanos por año, nuestro viaje al extranjero era ese. Exacto. Fue tremendo para ellos. Se murieron pensando que sus hijos estaban afuera. Ya está bueno.
como tengo una, o sea, nosotros, no sé, todos serán, pero yo tengo una herida, como que tengo algo que uno siente. Yo sé que mañana cuando vea a mi primo igual me da pena su foto, porque es algo de uno. Yo lo he conversado con otras personas que han estado detenidas, dice que les pasa lo mismo, que son cosas tan traumáticas que son muy difíciles de olvidar. Te vas a morir con eso. Esa tristeza, esa pena, esa herida que te hicieron, no va a cerrar. Aunque yo no siento rencor, pero la herida se va a ir conmigo.